Hoy nos vamos a sumergir en la historia de Abraham, pero no como un simple cuento antiguo. Vamos a analizar los capítulos 18 a 22 del Génesis como un caso de estudio brutal sobre cómo se forja la fe. Es un viaje que no solo transforma a un hombre, sino que define para siempre lo que significa confiar en Dios. Y aquí está la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Cómo es una fe madura de verdad? ¿En qué se nota? Pues resulta que esta historia, con miles de años de antigüedad, nos da una respuesta súper práctica y muy potente. Venga, vamos a descubrirla. Vamos a ver que la historia de Abraham se puede entender como una obra en 4 actos. Un viaje que nos muestra las dos caras de la misma moneda. Cómo la fe se demuestra con acciones, hacia afuera, y cómo se fortalece a través de las pruebas, por dentro. Arrancamos con la primera parte. Aquí nos centramos en cómo la fe de Abraham se hace visible, cómo se traduce en hechos concretos, y todo empieza con un acto de hospitalidad que, sin él saberlo, va a cambiarlo todo. A ver, en el corazón de esta primera escena, cuando Abraham recibe a 3 extraños, hay un concepto hebreo clave: Hesed. Y ojo, que esto no es simplemente ser amable o educado, es una bondad activa, una misericordia que sale de dentro, que es parte de su carácter, y es la base de todo lo que va a hacer a continuación. Y lo más fascinante es cómo el texto original insiste en la rapidez de Abraham. Usa dos verbos muy específicos, rasa, que es correr, y majer, que es darse prisa, apresurarse. O sea, Abraham no está cumpliendo un trámite, está corriendo. Su rapidez nos enseña que para él, servir no es una obligación, es una forma de adoración, un acto de reverencia. Y aquí es donde la historia conecta directamente con nosotros. Esa generosidad, esa alegría al servir, es lo que le abre la puerta a un encuentro divino. Y no es una idea nueva, ¿eh? Siglos después, el libro de Hebreos lo recordaría diciendo que algunos, sirviendo a extraños, hospedaron ángeles sin saberlo. Vale, ya hemos visto cómo sirve. Ahora pasamos a la segunda forma en que su fe se expresa hacia afuera. Después de la hospitalidad, Abraham se atreve a algo increíble, a dialogar con Dios, a interceder por la gente de Sodoma, con una audacia que te deja sin palabras. Y de nuevo, la palabra hebrea que se usa aquí es la clave de todo, es amad. No significa simplemente estar de pie, significa plantarse, mantenerse firme. Abraham se planta delante de Yahvé. Es una postura de respeto, claro, pero también de una convicción tremenda. Se posiciona como un mediador entre la justicia de Dios y la fragilidad de los hombres. Y entonces empieza ese famoso regateo con Dios, que es alucinante. No es una negociación arrogante, para nada. Es una súplica que nace de la compasión. Y nos revela que Abraham entiende dos cosas a la perfección. Que Dios es justo, sí, pero que también es inmensamente misericordioso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Pues que Abraham está sentando las bases de lo que significa el liderazgo espiritual. Nos enseña que la oración que de verdad funciona no nace de la exigencia, sino del amor, de atreverse a ponerse en la brecha, a interceder por los demás. Y ahora el foco de la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de las acciones externas a las pruebas internas, a lo que se cuece en el corazón de Abraham. Y aquí es donde la tensión entre la promesa de Dios y la prueba de Dios se vuelve casi insoportable. Fijaos en esta contradicción que es brutal. Por un lado, en Génesis 21, la alegría. Dios cumple su promesa y nace Isaac después de décadas de espera. Y justo después, en Génesis 22, la orden más terrible que se puede imaginar, sacrifica ese mismo hijo. Este es el núcleo de su prueba interna. Vamos por partes. Primero, el cumplimiento de la promesa. El verbo que se usa es pakad, que significa visitar. Nos dice que Dios no se había olvidado, no. Significa que Dios intervino, que actuó en el momento justo. Y en esa cultura donde no tener hijos era una vergüenza, esta visita de Dios lo cambió todo. La lección que sacamos de aquí es potentísima. La fe no es negar la realidad, no es hacer como que no pasa nada durante la espera, es tener la confianza de que al final Dios es fiel y cumplirá sus promesas, aunque todo parezca indicar lo contrario. Y ahora vamos a la prueba, al monte Moraya. Es súper importante entender el verbo que usa el texto nasá. No significa tentar para hacer caer a alguien, significa probar, examinar, con el objetivo de fortalecer, de llevar la fe de Abraham a un nivel superior. No es destructivo, es educativo. Y esta es probablemente la lección central de toda la historia del sacrificio. Es en ese altar donde Abraham aprende que la confianza se tiene que convertir en entrega total. La fe que no pasa por pruebas es una fe que se queda estancada, no crece. Ese monte fue el punto de inflexión.
Y con esto llegamos al clímax, al momento cumbre de todo el viaje, el instante en que la prueba de Abraham termina en una revelación que va a resonar durante toda la historia. El propio nombre del lugar, Moría, ya nos daba una pista. Significa algo así como donde Yahvé provee visión. Es increíble, ¿no? El lugar de la prueba más oscura estaba destinado a ser el lugar de la revelación más luminosa. Justo en el momento límite, cuando Abraham ya ha levantado el cuchillo, la voz de Dios lo detiene. Y en ese instante de alivio, de revelación, Abraham bautiza ese lugar con un nuevo nombre para Dios, un nombre que nacerá de esa experiencia. Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Este nombre se convierte en un pilar fundamental de la fe. Es un recordatorio eterno de que la provisión de Dios siempre está al otro lado de la obediencia, incluso cuando obedecer nos pide algo que parece imposible. Entonces, para resumir todo este viaje increíble, vemos que a una fe madura se apoyan 4 pilares. Empieza con la hospitalidad, un servicio que es adoración. Sigue con la intercesión, que pone la compasión por delante. Se sostiene en la fe, en la confianza ciega en la promesa. Y culmina en la obediencia, en una entrega total que es la que, al final, recibe la provisión de Dios. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. La historia de Abraham no está ahí para que la veamos como un ideal inalcanzable. Es más bien un mapa, el mapa de un proceso. Nos enseña que la fe no es algo estático, es un camino de crecimiento. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es el siguiente paso en ese camino para cada uno?